Bienvenidos, hermanos, puede tomar su lugar. Quiero compartir algo con ustedes, algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y en el corazón de la pastora. Saben, ayer, en realidad este mensaje lo iba a predicar la pastora y ayer estábamos a la noche, lo estábamos preparando entre los dos. Ella me estaba pidiendo una opinión sobre algunas cosas y yo le digo que el mensaje está muy bueno. O sea, le digo, lo empezamos a combinar con cosas que Dios había puesto en mi corazón y cuando lo empezamos a combinar, comenzamos a agregarle aquellas cosas que Dios había puesto en mi corazón. Yo le digo, amor, ¿querés que lo predique yo? Y ella me dice, ¿de verdad? Sí, yo lo predico, pero voy a predicar tu mensaje. O sea, voy a predicar lo que el Señor puso en tu corazón. Y ella me dio permiso, entonces yo lo quiero hacer en esta noche. Y mientras yo lo estoy compartiendo hasta la pastora, ¿saben? Estamos viviendo un tiempo bastante significativo para nosotros porque estamos tratando de ordenar el tiempo para poder servir a Dios y atender a nuestros hijos. Es una bendición, Isaac es una bendición pía y requieren de tiempo. Pero nosotros no separamos familia e iglesia. No concebimos el separar la familia de la iglesia. No, necesito tiempo para mi familia, por eso no voy a la iglesia. Eso nosotros como familia, como cultura familiar, no. Para nosotros es lo mismo la familia que la iglesia que la familia. Servimos a la iglesia con la familia y ministramos y somos parte de la iglesia con la familia. Es toda una sola cosa. Entonces, tratando de encontrar ese equilibrio, estamos charlando ayer acostados los dos y Sabri me empieza a contar y yo le empiezo a hablar acerca de Maranata. Digan conmigo Maranata. Maranata es una palabra aramea y como introducción vamos a hacer una exégesis, vamos a estudiar el contexto de Maranata. Maranata aparece solamente una sola vez en la Biblia, no aparece otra vez. Maranata es una palabra hebrea que está compuesta por dos palabras hebreas. Una es Maraná y la otra es T-H-A, que significa el Señor viene. Y en el contexto en que se habla esta palabra, es un contexto de oscuridad. Maranata no es un mensaje solamente, Maranata es un estilo de vida. Nosotros, cuando decimos Maranata, estamos hablando de una manera de vivir, de expresar nuestra vida de fe. Ayer lo compartía con Mauri y con Mati en el podcast y hoy lo quiero compartir con ustedes, que Maranata no es solamente un clamor, sino un estilo de vida. Digan conmigo, estilo de vida. Maranata, la gente empezó a hablar esto, Maranata, lo empezó a hablar cuando el Imperio Romano los está persiguiendo en la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, Pablo se lo va a escribir, pero en realidad es una palabra de los primeros creyentes. Es un lema, digan conmigo Maranata. Es un lema de vida, es una manera de expresar la fe. Entonces Pablo, que está escribiéndole una carta a la iglesia de Corintio, va a terminar en la primera carta de la iglesia de los Corintios. Si me quieren acompañar, primera carta de Corintios, capítulo 16, verso 21. Dice así: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y ahí aparece la palabra Maranata, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. ¿Saben? Una sola vez aparece en la Biblia, pero la palabra esta va a abrazar a todo el mundo cristiano. Esta palabra, de vuelta les digo, que es un estilo, es un lema de vida que los cristianos adoptaron. Pablo le va a decir esto a una iglesia que está atravesando un momento oscurísimo. La iglesia se ha torcido. Digan conmigo, la iglesia se ha torcido. Dentro de la iglesia hay inmoralidades sexuales. Dentro de la iglesia hay división y aparte de eso la iglesia está siendo perseguida. Y entonces Pablo va a terminar, después de escribir una carta que yo se los compartí ya hace un tiempo, una carta fuertísima como en la primera carta de los Corintios. Pablo le va a decir: yo de mi puño y letra les escribo esto.
Pablo va a darle un carácter personal a la carta. Yo se lo estoy diciendo porque quiero que lo entiendan. Muy pocas veces Pablo va a hacer esto. Otra vez que lo va a hacer a los Gálatas, que también los Gálatas son un montón de hipócritas, gente que Pablo la tiene que exhortar. Y entonces Pablo le va a decir a los Gálatas en el capítulo 6, miren con cuán grande letra les escribo lo que les estoy escribiendo, como diciendo, miren el tamaño de la letra. Pero Pablo, cuando va a terminar esta carta y de una manera muy personal le dice, de mi puño y letra les escribo. ¿Por qué? Porque necesita corregir a la iglesia, pero no quiere golpear a la iglesia de una manera tal que la termine quebrando. Entonces, Pablo le va a dar un mensaje de esperanza a la iglesia, porque Maranata también es eso, es un mensaje de esperanza. De vuelta les digo, Pablo le está diciendo Maranata a una iglesia que está siendo perseguida, y es el Señor viene. Digan conmigo, el Señor viene. Saben, muchos de nosotros venimos a lugares como este y venimos con nuestras propias expectativas de que el Señor me va a bendecir, el Señor me va a dar, el Señor me va a proveer, el Señor va a hacer esto, y ponemos nuestra esperanza en cosas que no son ciertas. Cuando el mensaje que Pablo le está hablando a la iglesia es un mensaje totalmente esperanzador, diciéndole, muchachos, no importa que el Señor viene. Estás pasando una situación, tranquilo, el Señor viene. Maranata. Maranata es un mensaje profético que nos reencausa en el propósito y en la voluntad del Dios eterno. Digan conmigo, Maranata. Miren, Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, en el verso 16, verso 13, dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan a trabajar. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia. La iglesia, ¿saben? La iglesia de Corintios tiene decimos en Argentina, un quilombo. La iglesia de Corintios, primero que rechazan al pastor. Y le dicen, Pablo no es nuestro pastor es Apolos. Y otros dicen, no, pero es Pablo. Y entonces Pablo le dice, al final, ¿quién murió por ustedes? ¿Cristo, Pablo o Apolo? Ustedes son de Cristo. Primero que tienen una teología un tanto rara. Segundo, que después le dice, compórtense varonilmente. Dentro de la exégesis que se hace en la Biblia no habla de inmoralidad sexual como relaciones sexuales entre hombres, sino habla, cuando le dice compórtense varonilmente, son un montón de vagos. Pablo le dice, esfuércense, compórtense como hombres y esfuércense, le dice a los hombres de la iglesia. Y termina diciendo, de mi puño y letra les escribo. Y aparte agrego una palabra que dice, el que no ame al Señor sea anatema. El que no tenga al Señor como cabeza, como centro de su vida, sea anatema. La iglesia de Corintios está atravesando semejante oscuridad que la gente empieza a buscar escapatorias. Empieza a buscar las salidas de manera personal y empieza a intentar, no, es que voy a buscar un trabajo mejor, es que me voy a ir para allá, voy a venir para acá. Y nada le preguntan al Señor. Y entonces, en medio de todo este conflicto, Pablo va a hablarle a la iglesia con palabras durísimas. Le va a decir, mientras ustedes sigan poniendo en primer lugar a sus pasiones, a su bienestar, a su comodidad, a su economía, a su familia, mientras ustedes estén haciendo todo esto, van a ser anatema. Digan conmigo anatema. Y la palabra ahí anatema en la Real Academia Española dice que es maldición, pero Pablo no se está refiriendo a la maldición del anatema. El anatema que Pablo está hablando ahí es otro. Dentro de la disciplina en la sinagoga judía existen 3 grados de disciplina. El primero, cuando un hombre cometía un error moral, como el que tiene la iglesia de Corintios, lo mandaban 30 días a su casa, que se arrepienta, y después venía y lo volvían a recibir en la comunidad de fe. El segundo error,
cuando cometía de vuelta un error y volvía a reincidir en una cuestión moral, lo mandaban a su casa, pero por tiempo indefinido hasta que se vean los frutos de su arrepentimiento y lo volvían a recibir. El tercer error, y ya el tercer grado de corrección, era el anatema. Lo mandaban afuera, pero ya no le permitían regresar. Pablo lo que le dice es, el que no ame al Señor, no sea considerado en el cuerpo de Cristo como hermano en la fe. El que ponga a sus prioridades por encima del Señor, ese no es tu hermano. Mirá al de al lado. ¿Sos pariente cercano, pariente lejano vos? Miren, como les dije, Maranata no solamente es un clamor de esperanza, sino que es un estilo de vida. Pablo le dice, vivan sus vidas con amor, con fe y esfuércense. Maranata, este mensaje que Pablo le está dando a la iglesia es, comiencen a trabajar hoy para cambiar su futuro. Maranata no es un mensaje escapista de la iglesia acerca de la venida de nuestro Señor. Señor, ven pronto porque ya no aguanto más esta vida. No. Maranata no es eso. Maranata es, yo tengo esperanza. Digan conmigo, yo tengo esperanza. ¿Tengo esperanza de qué? De que yo tengo un Redentor. Y tal vez hoy no esté viviendo la vida que yo quiero vivir, pero estoy trabajando para vivir esa vida. Tal vez no esté posicionado en el lugar donde quiero estar posicionado, pero sí estoy trabajando para estar en ese lugar. ¿Por qué hago lo que hago? Porque tengo esperanza. Maranata es eso. Maranata te pone a trabajar hoy por esperanza hacia el futuro, por lo que Dios va a hacer en el futuro. Maranata no es, Señor, ven pronto porque no soporto más esta vida que tengo. Dicho esto, quiero compartirles algunas cosas que Jesús trabajó en sus discípulos acerca de Maranata, porque Jesús trabajó a la confianza. De vuelta les digo, Maranata es un clamor de esperanza, pero también es un estilo de vida. Y entonces, como punto número 1, Jesús trabaja en la incertidumbre. Para vivir un Maranata constante, Jesús preparó a sus discípulos en la confianza en medio de la incertidumbre. O sea, si usted quiere vivir en un Maranata constante, usted tiene que entender que va a atravesar periodos de incertidumbre, que no va a saber lo que va a pasar. Y está bien. ¿Alguien sabe cómo le va a ir cómo le va a ir los próximos días o cómo se van a resolver sus problemas? Y está bien. No hace falta que lo sepas. ¿Cuál es la gran preocupación y la gran ansiedad que tiene la gente ahora que se queda pelado por estar ansioso? O andan tomando pastillas por la ansiedad. Es que no saben cómo van a resolver su mañana. ¿Cómo voy a hacer? No hace falta que lo sepas. Quiero que mires a que tenés al lado y le digas, no hace falta que lo sepas. Lucas capítulo 10, verso 1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda la ciudad y lugares donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío, escuchen esto, como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Nosotros necesitamos entender que esto, para poder seguir avanzando en nuestra vida espiritual, ya que vivimos en una sociedad exitista y que todo lo que hacemos tiene que tener resultado, Jesús le dice a sus discípulos, van a ir sin bolsa, sin alforja ni calzado, van a ir desvestidos de toda riqueza material para que para que Dios se pueda glorificar en ustedes. Che, ¿por qué me quedé sin nada? ¿Por qué no tengo para resolver? Porque la gloria es de Dios. Digan conmigo, la gloria es de Dios. Jesús le dice, ustedes son enviados como ovejas en medio del lobo. Ustedes no saben lo que les va a pasar. Porque en el momento en que ustedes vayan avanzando en obediencia a la palabra,
Cuando llegue el momento se va a soltar lo que se tiene que soltar. ¿Saben? Donde Dios envió una palabra, también allí en ese mismo lugar Dios envía provisión. El problema no es la provisión, el problema es que usted sea obediente hacia Dios, hacia donde Dios lo envió. ¿Está usted donde Dios quiere que usted esté? Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. ¿Está usted en el lugar donde Dios quiere que esté o está donde a usted se le antojó la regalada gana de estar? La provisión está en ese lugar. La iglesia de Corinto está atravesando un periodo de oscuridad muy fuerte y es ahí donde aparece la palabra Maranata. Algo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Ustedes no tienen que tener la certeza. Ustedes no tienen que tener la certeza de todo. Simplemente tienen que aprender a confiar de que cuando llegue el momento, Él viene. Digan conmigo, el Señor viene. Y tengo una buena noticia y es que el Señor nunca llega tarde. El Señor siempre llega en el momento oportuno. Si estás viviendo incertidumbre, quiero decirte, estás en el camino correcto. Si no sabes cómo resolver tus situaciones, quiero decirte, estás en el camino correcto. Pablo está enfermo de una enfermedad de muerte. Y dice Pablo, yo le pedí 3 veces al Señor que me sane, pero Él me dijo que no. ¿Qué le dijo Dios? Qué malo que es Dios porque no lo quiere sanar. No. Pablo le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hablaba con un hermano esta semana y me dice, pastor, estoy roto. Estoy roto. Y yo estaba con esto en mi cabeza y entonces le digo, hermano, estás en la mejor condición para que Dios se glorifique en tu vida. Dios, Jesús, manda a sus discípulos rotos. No quiero que tengas nada en donde apoyar tu confianza. ¿Por qué? Digan conmigo, Maranata. Porque cuando el Señor tiene que aparecerse, Él se aparece. No, pero ¿cómo voy a hacer? Hermano, es ahí donde se dividen las aguas. Donde aparece la gente de fe y donde aparecen los religiosos. Cuando el Señor te manda en medio de lobos, cuando vos sos un corderito, cuando el Señor te dice, quiero que te quedes descalzo, quiero que te quedes sin ropa y quiero que no lleves nada de donde vos te puedas proveer y saciar tus propias necesidades. No quiero que tengas nada. Y entonces de repente empiezan a aparecer cosas. De repente empieza a venir una persona y te dice, mira, yo tengo esto para vos y tengo esto para vos, y te golpean la puerta de tu casa y te dicen, hey, Dios me dijo que te dé esto, Dios me mandó a tu casa, Dios me mandó con esta palabra. ¿Por qué? Digan conmigo, Maranata. El Señor viene pronto. El Señor sale a tu rescate, el Señor sale por vos cuando más lo necesitas. Quiero decirte, hermano, si estás atravesando un periodo de incertidumbre, Maranata. Si no sabes, Maranata. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Lo segundo es que Jesús trabaja en los discípulos en la confianza, en la obediencia. Confiar en obediencia. Digan conmigo, confiar en obediencia. Muchos de nosotros necesitamos poder entender las cosas antes de obedecerlas. Y yo me escribo acá y me escribo a mí mismo y me digo, no estoy hablando de que no preguntes, no estoy hablando de que no entiendas lo que el pastor te dice, sino lo que Dios te dice. Pablo va a animar a la iglesia de Corintios que cambie su estilo de vida, porque el Señor viene pronto. Porque hay un resultado de la fe que se está a punto de manifestar y por eso ellos tienen que cambiar el estilo de vida. No comprenden, no saben el día ni la hora en que Dios se va a manifestar, pero tenés que estar listo. Hace unas semanas atrás yo les decía, el Señor me dijo, César, quiero que dejes de escuchar música secular. Yo no sé por cuánto tiempo, hermanos, la verdad. Yo nunca le diría a ustedes, no escuchen música secular, porque no creo que esté mal, de hecho. Pero el Señor a mí me lo pidió. Ahora sí, lo que yo le diría a ustedes, ojo con lo que escuchan.
¿sí? Pero no dejen de escuchar, porque hay música secular que es hermosa, que no es diabólica. No estoy hablando de eso. A mí Dios me lo pidió para desintoxicarme, para tener un grado mayor de consagración. Entonces yo agarré y dije, Señor, a mí me encanta, vos sabés que a mí me gusta mucho escuchar música mientras estoy en el gimnasio, me encanta la música, de hecho. Pero el Señor me dijo, no más, y lo dejé. Ahora ustedes me preguntan, pastor, ¿pero por qué? Yo no lo entiendo, la verdad, hermano. Pero no saben lo bien que me hizo dejar de hacerlo. Entonces, Jesús trabaja en esto, en la confianza de obedecer sin entender. Entonces, vos no tenés que entender todo en una revelación completa. A veces nosotros tenemos como esta frase hecha y decimos, se te tiene que revelar. Pero a veces tenés que hacer cosas sin que se te revele, simplemente por obediencia. A veces no tenés que tenerla clara en todas las cosas que pasan en tu vida. Simplemente tenés que accionar en fe. Y cuando vos das un paso y de repente las cosas comienzan a pasar. El agua que te está hundiendo se comienza a hacer sólida y comenzás a caminar por esos lugares en donde no creíste que podías caminar. ¿Por qué? Porque diste un paso. Sin entenderlo, claro, sin entenderlo. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 21, verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. ¿Cómo se le dice cuando una persona va y agarra algo que no le pertenece y se lo lleva? ¿Cómo se le dice? Robar. Y Jesús, pastor que está diciendo que Jesús mandó a robar a sus discípulos, Jesús le dice, escuchen, ustedes van a ir a la ciudad, van a encontrar un asno ahí atado, lo desatan y lo traen. Pero si alguien le pregunta, que evidentemente quien está robando un burro, no te van a decir, che, ¿qué está haciendo con mi burro? Me van a preguntar. Ustedes les van a contestar, el Señor los necesita. Y esa persona los va a enviar. ¿Qué lógica Jesús usaba para con sus discípulos? Verso 4 del mismo de Mateo capítulo 21 dice, y esto pasó para que la palabra del profeta Isaías, ahí está, todo esto aconteció, no me lo cambiaste, 5, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Escuchen, la palabra de Dios necesitaba que Jesús le dé una orden a sus discípulos, que es un poco turbia la orden que Jesús le da, para que la palabra de Dios se cumpliese. Escuchen, la palabra de Dios necesita, hermanos, que nosotros aprendamos a obedecer, porque la palabra de Dios muchas veces o aparentemente atenta contra nuestras estructuras morales. La palabra atentaba contra los principios con los cuales ellos veían la realidad. Cuando Dios te pide que hagas una locura, entonces la tenés que hacer, y si no la haces te perdés los frutos de la palabra. Jesús está trabajando con sus discípulos para que los discípulos, cuando llegue el momento, puedan clamar esto: Maranata, voy a obedecer, ¿por qué? El Señor viene pronto. Voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿por qué? Porque el Señor viene pronto. No, pero no lo entiendo, no importa, lo hago. Pablo describe a la iglesia, Maranata, compórtense varonilmente, pórtense como hombres y esfuércense y vivan en amor, en fe, porque el Señor viene pronto. ¿Hay una realidad? Sí, hay una realidad. No te alcanza, ya sé, no te alcanza. Pero quiero decirte algo, Maranata, el Señor viene en tu rescate. No te alcanza la fe para lo que viene, tranquilo, Maranata. El Señor viene pronto en tu rescate. Por último, la confianza en el silencio.
Maranata es la confianza del que el Señor viene pronto. Entender que Él no llega tarde, entender que su voluntad se establece en el momento en que se tiene que establecer. Yo he escuchado locuras como acelerando los procesos de Dios. Usted no puede acelerar nada. No voy a hacer una aceleración espiritual para acelerar a Dios. Es como estar en el vientre de una madre. Si usted saca un hijo a los 4 meses, seguramente tiene un montón de problemas. Tiene que estar el tiempo que tiene que estar hasta que se forma. Y usted no puede acelerar los procesos de Dios. Los procesos de Dios comienzan y terminan cuando usted está bien formado, porque Dios no es un padre que malcría a hijos. No voy a acelerar el proceso orando más. Usted puede orar lo que quiera. Voy a ayunar para que se acelere. Usted puede ayunar lo que quiera. Pero el proceso no se va a acelerar. Va a ir paulatinamente y en el momento justo se va a concretar. No vamos a acelerar, hermanos, y cantamos canciones de que aceleremos allá, ni que Dios está en esto rápido y furioso, como le dicen acá, a todo gas. Dios no es a todo gas, que le pone nitro a tu vida y entonces las cosas cambian de un día para el otro. No pasa así. Dios en su momento va cambiando las cosas conforme tu corazón va siendo transformado por el proceso y las situaciones. ¿Saben? Jesús se entera de que Lázaro está enfermo y dice la Biblia, Él se quedó 2 días más, ahí en Juan 11:6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después Juan 11:17 dice, y vino Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y en Juan 11:25 dice, y les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús se toma 4 días, habían comido 4 días. Y parece que esos 4 días fueron casualidad, 4 días de silencio. Y esos 4 días desnudan en quién nosotros hemos confiado y si verdaderamente hemos entendido esto de Maranata. Jesús hace silencio por 4 días, no dice nada, no responde en ninguna oración. Directamente Jesús dice, se enteró que su amigo Lázaro estaba enfermo de muerte y él se queda 2 días más, solamente para que el cuerpo de Lázaro tenga un poquito mayor dolor a podrido cuando él llegue. Los judíos creían que el espíritu de la persona quedaba 3 días flotando en el aire y al tercer día podía resucitar. Esa era una creencia mística de los judíos. Por eso Jesús llega el 4.º día. Para romper la estructura religiosa que operaba sobre el pueblo. Y entonces Jesús llega el 4.º día y cuando Él dice, quiten la piedra, dicen, Señor, pero ya hiede, tiene olor a podrido, ya no se puede hacer nada. El espíritu ya se fue, ya dejó de estar en ese limbo que el judío creía que el espíritu quedaba, ya no está más ahí. Y entonces Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús establece Él como resurrección y como vida. Yo soy y estoy acá, y todo lo que yo mande va a pasar. Pero queda al descubierto toda esa gente que decía, yo confío en 4 días de silencio. ¿Alguien atravesó algún momento un periodo en donde Dios parece no te escucha? Hey, Señor, pero ¿no te das cuenta que me está haciendo mal? ¿No te das cuenta que mi familia está mal? ¿No te das cuenta que, Señor, te lo pido por favor, ¿qué querés que haga? ¿Cómo querés que te rece? ¿Cómo querés que te ore? Me arrodillo, ayuno, voy a los cultos, no falto ningún culto, ofrendo, diezmo, hago esto, hago lo otro, pero todo sigue igual. Y el Señor se toma 2 días más. Y vos arrastrándote por el piso. Me quedo solo, Señor. No tengo esposa, no tengo esposo. Y ahora, mi trabajo. Ay, Señor. ¿Y el Señor? 2 días más. 2 días más. Digan conmigo, 2 días más. Jesús hace silencio para romper nuestra falsa confianza.
Eso que nosotros decimos, no, sí, yo confío en Dios. Pero cuando Él hace el silencio y no responde a ninguna de nuestras oraciones, no sabemos para dónde salir corriendo. Porque Jesús hace el silencio para desnudarnos. No hace falta que Dios haga mucho para que usted quede al descubierto. Simplemente silencio. Shh. Que no se entere que estoy acá. Él no te ha dejado, pero se quedó ahí en silencio al lado tuyo, esperando ver en dónde está puesta tu confianza y en dónde está puesta tu esperanza. Digan conmigo, Maranata. La iglesia de Corintios está viviendo un periodo horrible, horrible. Y Pablo lo único que le va a decir, ustedes tienen que tener la confianza de que el Señor Jesús viene pronto. Yo quiero orar por nosotros, hermanos, para que este estilo de vida se nos pegue. El estilo de vida de la confianza, de la obediencia, que permite que nuestras vidas progresen. No tenés que entender todo. No tenés que entender todo. Pero, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos? Obedece. Quédate quieto. Quédate quieta. No hagas mucho. Solo obedece. Y entonces vas a ver al Señor cómo se glorifica en tu vida y a través de tu vida. Es la gracia de voz en voz lo que te va a sacar del lugar donde estás. No sos vos, ni sos lo que podés hacer vos. Es la gracia de Dios. Amén. Quiero que levantes su mano derecha y al cielo y declare esto conmigo. Maranata. Usted tiene un redentor que cuando llegue el momento, su redentor va a aparecer y lo va a salvar. Amén.